Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Jara Ali Karen. Un día más nos encontramos en el curso virtual de Geografía para seguir ahondando temáticas relacionadas pues a la asignatura que está a cargo de mi persona. Sinceramente, en esta oportunidad, saludarlos de manera muy afectuosa, reciban un abrazo virtual, felicitarlos también siempre por esa actitud positiva, esa actitud favorable que tienen ustedes como estudiantes porque vienen actuando con muchísima responsabilidad frente a lo que es el estudio y sobre todo las clases o el aprendizaje virtual. En ese sentido, hoy día vamos a aprender una temática que está relacionada al conocimiento de los sismos. Ustedes pueden visualizar la imagen en movimiento de esta primera diapositiva y bueno, pues es una imagen captada durante un sismo. Para muchos existe la curiosidad de querer conocer acerca de las razones y el por qué se originan los sismos o por qué algunas zonas de nuestro planeta presentan mayor actividad sísmica que otras zonas, por qué en otras áreas geográficas se pronuncian los sismos con mayor magnitud e intensidad y en otras zonas no. Eso y otros temas más relacionados a esta temática que estoy presentando, que es los sismos, aprenderemos en esta sesión virtual. Para ello, siempre solicitarles de su atención, solicitarles la mejor actitud para poder seguir aprendiendo temáticas interesantes y reales, sobre todo relacionado a lo que es la geografía. Allí les presento otra imagen en movimiento y son imágenes también captadas de manera real, en un momento real, sobre un fenómeno natural que es el sismo. Pero, ¿qué son los sismos? En esta diapositiva estoy plasmando 4 categorías para poder entender lo que son los sismos, pero veamos. Los sismos son vibraciones. Estas vibraciones tienen diferentes movimientos también, pero son denominados como vibraciones ondulatorias. ¿Dónde ocurren estas vibraciones? Ocurren en lo que denominamos la corteza terrestre. En esta parte se originan estas vibraciones como producto de ¿qué? Del choque de placas que están ubicadas en la parte del manto dentro de la estructura interna de nuestro planeta. Este fenómeno se produce a partir del movimiento entonces de placas tectónicas o placas terrestres y que van a producir diversos daños de diversas intensidades y en diversos espacios que son obviamente habitados por el ser humano y por el hombre donde realiza pues diversas actividades, ¿no? Los sismos llevan a lo que nosotros denominamos la destrucción también material y la pérdida de vida humana. Por ello, son fenómenos naturales que ocasionan altas probabilidades de pérdida humana. Para ello siempre se nos da las recomendaciones de saber actuar antes, durante y después de un sismo, a través de lo que también conocemos los simulacros. Los sismos están dentro de la categoría de lo que nosotros denominamos fenómenos naturales y que a veces lo relacionamos con movimientos pues de la corteza terrestre como temblores también. Estos recuerden algo que son provocados por los desplazamientos, los movimientos, los roces de las placas tectónicas, estas placas que están dentro de lo que es la corteza terrestre, sobre todo ubicado en el manto superior de la estructura interna de nuestro planeta y se van a manifestar a través de diversas ondas denominadas ondas sísmicas que son producto del rozamiento o del choque o la fracción de placas. Además, un aspecto importante que recordar es que cuando nosotros querramos hablar acerca de sismos, tenemos que ir también a su origen etimológico, de dónde proviene esta palabra. Y esta palabra está derivada o proviene de un término griego que significa seísmos, que luego va a pasar pues a la categoría
de palabras de francés y se va a denominar como seísme también, por lo cual así también se le conoce, y en el campo español sabemos ya pues que nosotros lo denominamos como sismos, y está relacionado a lo que es la sacudida, el temblor o el movimiento de la corteza terrestre o de la Tierra. En ese sentido, podríamos agrupar todo lo que se les está explicando en este momento relacionado a los sismos, que también son conocidos como seísmos, y hace referencia generalmente a la sacudida, al movimiento de nuestra corteza terrestre, y que son pues movimientos repentinos que se van a desarrollar en el interior de la misma corteza terrestre, y van a producir daños como derrumbes, pérdidas humanas, pérdidas materiales. Siempre el hombre de la antigüedad ha querido buscar medios y formas para poder entender el comportamiento de nuestro planeta, y sobre todo el hombre de la antigüedad ha buscado explicar por qué se originan los movimientos violentos en la superficie terrestre o en la corteza. Recuerden que hay zonas mucho más activas, con comportamiento mucho más activos, relacionados a lo que son los sismos. Podemos hablar, por ejemplo, de Japón, de China, ¿no? Estas zonas y todo el cinturón de fuego, que son zonas altamente no solo volcánicas, sino también zonas altamente sísmicas, y por ello es la curiosidad del hombre de querer estudiar pues también la estructura interna de nuestro planeta para poder comprender dónde se originan los sismos y por qué razón se originan los sismos. Hoy en día podemos decir que los sismos son originados por el comportamiento interno de nuestro planeta, sobre todo por la fricción, el choque, el roce de las placas, y que van a originar ondas o liberación de energía interna, que también son denominadas como vibraciones y que son sentidas en la superficie terrestre o en la corteza terrestre, ¿correcto? Eso entonces en cuanto al conocimiento de los sismos. ¿Qué causa un sismo? ¿Por qué se produce un sismo? Y ahí estoy poniendo 5 razones que pueden dar origen a los sismos. Por ejemplo, la tectónica en sí. La tectónica es el indicador número 1, la causa número 1 del por qué se originan los sismos, y se refiere sobre todo a los desplazamientos de las placas tectónicas que conforman nuestra corteza terrestre. En estas zonas se presencia la actividad de las placas tectónicas, donde están actuando entre sí, y a través de ellas, pues el contacto de ellas se producen en sí los sismos, e incluso sismos de gran magnitud. Entonces, la causa número 1 para que se produzcan los sismos son las causas tectónicas, que son en sí los desplazamientos de las placas tectónicas que están conformadas dentro de la corteza terrestre y afecta grandes extensiones de nuestro territorio o de la superficie terrestre. Por otro lado, cuando hablamos de la tectónica como causa principal de los sismos, tenemos que expresar lo siguiente: las zonas más extensas o de mayor actividad sísmica son precisamente, recuerden bien, aquellas zonas que también tienen lugar a los terremotos mucho más profundos. Y estamos hablando de terremotos con una profundidad hacia el interior de la Tierra de 200 a hasta 600 kilómetros internos. Estos son terremotos con mayor magnitud, y pues pueden tener manifestar sismos de mayor intensidad, porque están ubicados sobre todo en zonas mucho más profundas, donde los roces de las placas son más intensas y van a liberar energía con mayor proporción o mayor intensidad también. Estas zonas se les denomina como Benioff. Estas zonas están consideradas como zonas más profundas, donde se producen los sismos y donde las placas interactúan con mayor intensidad. Entonces ahí estamos viendo una causa importante o una causa principal, que son las tectónicas de placas, cuando las placas están sometidas a un comportamiento natural y obviamente a presiones, ¿no? Y van acumulando
dentro de todo energías, y estas energías se van a ver liberadas a través del accionar de las placas y van a estar expuestas en lo que nosotros denominamos ondas concéntricas en zonas altamente sísmicas. La causa de la tectónica es la que más genera los sismos, es la que se ubica en el número 1 en lo que son pues el origen de los sismos en sí en toda la corteza terrestre. Y recuerden algo que se da por el impacto y roce de las placas tectónicas. El segundo punto o la segunda causa de los sismos se está refiriendo a la acción volcánica. Aunque dentro de todo son muy pocos los sismos que se manifiesten por una erupción volcánica, pero sí se dan, ¿no? Porque van a ser sobre todo en las erupciones violentas, cuando un volcán se manifiesta o entra en actividad de manera violenta, va a producir un sacudón, pues, en lo que es la corteza terrestre, sacudidas que van a afectar sobre todo a los lugares cercanos o periféricos de cercanos a este volcán. Entonces, la acción también de un volcán va a producir lo que nosotros denominamos sismos, pero obviamente es que no son muchas las manifestaciones de un sismo relacionadas a una actividad volcánica en comparación pues a lo que es la tectónica de placas, ¿no? Bien, otro, y acá vamos a ubicarnos, otra causa son los hundimientos de la corteza terrestre. Cuando en el interior de la Tierra, nosotros lo denominamos así Tierra, pero se le llama pues corteza terrestre. Cuando al interior de la corteza se ha producido una acción denominada en el campo geológico, una acción erosiva de las aguas subterráneas, van a ir dejando como un vacío. Ese vacío va a terminar en algún tiempo por ceder o por caerse hacia la parte superior, hacia la parte profunda. Esta caída de estos cuerpos que han estado flotando en el aire, por ejemplo, puede ser eh, si hablamos de carreteras expuestas, ¿no? Donde la acción misma de la tierra se va erosiva, va hundiéndose y va flotando, va quedando en el aire una zona expuesta de la corteza y de pronto por el peso mismo va a tender a hundir o a caer, va a producir esta caída, lo que nosotros denominamos vibraciones. Estas vibraciones también podría ser una causa que nosotros denominamos sismos, pero en sí la ocurrencia que se dé un sismo por hundimiento es también poco frecuente, ¿no? Y debido a que a las acciones, el comportamiento también de la corteza terrestre, pero es una causa también de que podría originarse un sismo. Otros son los deslizamientos, ¿de qué? De las montañas, es por el peso en sí de las altas montañas, ese peso enorme que tiende también a, a ceder, ¿no? O a ocasionar deslizamientos, sobre todo en esos lugares donde nosotros denominamos las fallas geológicas, y son de gran magnitud en sí. Cuando se da pues los deslizamientos de las montañas, producen también movimientos sísmicos de gran magnitud por el peso, ¿no? Y el volumen de esta masa sólida que nosotros denominamos montañas. Y finalmente están las explosiones atómicas. Por ejemplo, algunos terremotos históricos dan razón o causan o dirigen sus causas a explosiones atómicas. En un momento, el terremoto de la década de los 70, en el año de los 70, ocasionada sobre todo en el departamento de Ancash, eh, se dieron origen pues al desprendimiento, ¿no? Que también ocasionó el desprendimiento de una parte
del Huascarán y que este ocasionó también otro fenómeno como el aluvión, pero están asociadas, por ejemplo, este terremoto y estos fenómenos naturales a lo que eran pues las explosiones atómicas que se estaban realizando como pruebas en aquel tiempo. Y así se relaciona en sí que algunos terremotos son originados por las explosiones atómicas que se realizaron como parte de un comportamiento de ensayo que, que permitía pues dar origen también a movimientos sísmicos como pruebas de estas explosiones atómicas o también denominadas pruebas nucleares que se realizaba, por ejemplo, o que realizaba algunas potencias, algunos países y que dieron origen a algunos sismos. Bien, entonces allí ustedes tienen 5 causas que originan los sismos, pero la causa fundamental es la tectónica de placas, pero no hay que desmerecer las otras causas. Hay que tener nuestros ojos muy abiertos, que si vivimos en zonas volcánicas, probablemente una erupción volcánica violenta pueda dar origen también a un movimiento sísmico. De igual manera, si estamos viviendo donde hay manifestación de fallas geológicas como hundimientos o deslizamientos, también estamos propensos a que se pueda presenciar un sismo. Y en cuanto a las explosiones atómicas, hoy en día pues ya se maneja a través del avance de la ciencia y la tecnología, se maneja otras formas de manifestar estas explosiones atómicas, ¿no? Bien, un aspecto importante es que hay que conocer terminologías cuando hablamos en el aspecto sísmico. Terminologías que debemos nosotros tener presente de acá para adelante, porque muchas veces cuando estamos en casa y se produce un temblor o un sismo en bajas magnitudes y nosotros recurrimos a los medios de comunicación para poder saber dónde ha sido el epicentro o el hipocentro o a qué escala se ha manifestado, y las noticias nos manifiestan o nos informan teniendo también terminología sísmica que nosotros como ciudadanos responsables debemos de conocer. Por tanto, recae en ustedes la responsabilidad de manifestar o de conversar a través de un diálogo ameno con su familia acerca de la temática que estamos tratando y sobre todo que también debemos familiarizarnos con ciertos términos sísmicos para poder nosotros entender, por ejemplo, un informe o una noticia relacionado a un fenómeno sísmico. Veamos, el hipocentro. El hipocentro, ¿qué es el hipocentro? El hipocentro, primero que hay que reconocer que constituye el foco real donde se ha originado las ondas sísmicas. Esto quiere decir, es el espacio donde se ha originado la tensión más fuerte que está generando o donde generó las ondas sísmicas. Esto se ubica sobre todo en la parte interna. Miren acá, hipocentro. ¿Qué decíamos del hipocentro? Es el foco real dentro de la Tierra, debajo de la superficie terrestre de la corteza. ¿Dónde se originó? El hipocentro. Y te van a decir, ¿no? 100 metros, 50 metros, ¿no? Hipocentro 50 metros en el interior de la Tierra. Entonces, el hipocentro considera el foco real donde se originó la onda sísmica. Ahí está. ¿Dónde se originó? ¿No? ¿Dónde fue el hipocentro? Y ahí las noticias nos dicen, hipocentro fue a 120 metros interior de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí nos da pues la intensidad incluso de las ondas sísmicas. El epicentro. El epicentro ya no es dentro de la corteza terrestre, sino es fuera. Es en la superficie. ¿Y a qué se refiere? Es el punto en sí de la superficie, como pueden ver acá, de la superficie terrestre vertical. El punto vertical, ¿no? ¿Vertical a quién? Al foco, donde se originó, hacia arriba. El punto vertical o el punto hacia arriba donde se originó el sismo. ¿Sí? Generalmente es el lugar donde nosotros denominamos donde ha alcanzado mayor intensidad el movimiento sísmico. ¿El epicentro dónde fue? Nos dicen, ¿no? 200 kilómetros en el Pacífico o puede ser también en una superficie continental, ¿no? Donde nosotros podemos
ubicarnos. Entonces, el epicentro es el punto de la superficie terrestre vertical al foco y es el lugar donde el sismo alcanza mayor intensidad. Otra palabra que hay que conocer ya no solamente es epicentro e hipocentro, sino es la réplica. Se está viendo 35 réplicas del terremoto, por ejemplo, de grado 7,8 en Japón, ¿no? Pueden así manifestarse. ¿Qué estamos entendiendo por réplicas? A esos movimientos que se originan después de un sismo y son reacciones propias en sí de las placas tectónicas, porque están entrando nuevamente a un proceso de acomodarse estas placas tectónicas. Y se siente porque esa zona pues está debilitada en sí por un sismo que ha sido manifestado de grandes magnitudes y generan qué cosa, las réplicas sobre todo van a generar daños, por ejemplo, de derrumbes también o de caídas después de un sismo de nuestras viviendas. Entonces, la réplica también requiere mucho cuidado y de atención de nosotros como ciudadanos responsables, porque en las réplicas puede haber mayor derrumbes de que de nuestras viviendas o de edificios o edificaciones. Entonces, a tener en cuenta que las réplicas son movimientos después de un sismo y son reacciones también propias de las placas para poder ir acomodándose, ¿no? Ir estabilizándose. Otro término que hay que conocer es la magnitud. ¿Y a qué se refiere la magnitud? Se refiere a la cantidad de energía. Miren, vea qué magnitud ha sido, ¿no? El sismo. Entonces estamos hablando de la energía liberada. ¿Cuánta energía ha liberado este sismo? ¿Cuál es esa energía? La energía interna de nuestro planeta, ¿no? ¿Y por qué se mide? A través de estas ondas que ustedes ven acá de color rosado, que son las ondas sísmicas. ¿Y dónde se expresa? Se expresa mediante números arábigos, ¿no? Mediante lo que nosotros denominamos números arábicos o escala cuantitativa, numérica, a eso se está refiriendo, ¿correcto? Entonces ahí hay dos aspectos, ¿no? La magnitud y la intensidad que hay que tener bien en cuenta en relación a los términos cuando hablamos en aspectos sísmicos. Bien. Un aspecto que quiero yo resaltar es que, por ejemplo, la magnitud se da a través de escalas cuantitativas, pero en lo que es la escala de Richter, ¿ya? Y la intensidad se manifiesta ya a través de la escala de Mercalli. Entonces hay que tener en cuenta esas dos escalas para poder reconocer tal vez la magnitud y la intensidad. Cuando hablamos de magnitud nos estamos refiriendo a lo que es la escala de Richter, ¿correcto? Y representa también la energía que es liberada a través de aspectos numéricos. Por ejemplo, se nos dice, ¿no? ¿En qué intensidad, en qué magnitud fue fue el terremoto, tal terremoto? Tuvo una magnitud de 7,6 en la escala de Richter. ¿Qué nos está refiriendo? Otros lo dicen Richter, ¿ah? ¿Y a qué se está refiriendo? En sí a la magnitud, ¿no? Que va oscilando de 0 a 9 grados. Estos son los valores en sí en que se registra un sismo, ¿no? Un sismo. Y la intensidad ya se refiere al efecto en sí que ha tenido este sismo relacionado al epicentro. Y se mide pues de acuerdo, por ejemplo, a los valores de la escala de Mercalli. Y esto está relacionado a los daños causados por el sismo, ¿no? De acuerdo a los daños, a los derrumbes, a los derrumbes de las viviendas, a las grietas de las carreteras, a las pérdidas humanas, ¿no? Sobre todo al aspecto, vamos a referirnos al aspecto de derrumbes de las viviendas. Se mide la escala de Mercalli, cuánto daño ha ocasionado un sismo, y estamos hablando de su intensidad. Seguimos con más terminologías
y ahí se les está presentando una terminología que quizás no estamos muy familiarizados, que se llama homocista. ¿Homocista qué es? Es la línea imaginaria que une los puntos de la superficie de nuestro planeta, pero que han sido sacudidos por el movimiento sísmico en un mismo instante. Entonces, por ejemplo, se sintió el sismo en dos lugares, ¿no? En el mismo instante. Ah, ya. ¿Cómo se llama esa línea que está uniendo ese punto de ese mismo instante del movimiento sísmico? Homocista, ¿correcto? Este, otro término está la isocista. La isocista se refiere ya a aquella también línea que une los puntos de la Tierra, pero donde se ha sentido más el sismo, pero con la misma intensidad. El sismógrafo es otro término importante que hay que conocer y se refiere al instrumento que nos permite identificar y registrar las ondas sísmicas de los terremotos. Estas ondas sísmicas que son liberadas a través del movimiento de las placas tectónicas, pero originadas en lo que es el hipocentro. El sismógrafo es fundamental para poder nosotros conocer la intensidad y la magnitud de los sismos y de los terremotos. Riesgo sísmico. Riesgo sísmico nos estamos refiriendo a esa probabilidad de que ocurra en una determinada área geográfica o región o lugar un sismo. Por ejemplo, los riesgos sísmicos son manifestados a través de los periodos cortos o largos cuando se ha manifestado este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, hace 68 años que no ocurre un sismo en tal lugar. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos ubicados en una manifestación de riesgo sísmico, ¿no? Y hay que estar muy atentos a esta terminología porque también nos permite tener en cuenta a través del periodo de tiempo la ocurrencia de un sismo en un determinado espacio o lugar. Bien, ahora clasificación de los sismos. Los sismos se clasifican a través de dos aspectos, como pueden ver acá, según su profundidad y según su intensidad. Vamos a hablar primero según su profundidad. Cuando hablamos de sismos según su profundidad, nos estamos refiriendo a la ubicación del foco. Miren acá, profundidad, ubicación del foco. Hacia adentro, acá está, ¿no? El foco. Veamos. Según su profundidad, entonces vamos a categorizar a los sismos según su ubicación del foco, pudiendo ser de las siguientes maneras, como ustedes ven acá, ¿no? Teniendo en cuenta el hipocentro. Pueden ser de estar dentro de la categoría de sismos superficiales, intermedios y profundos. Allí ustedes pueden ver, ¿no? Estas categorías. Superficiales, sobre todo si el foco o el hipocentro se ubica a unos 70 kilómetros de profundidad. Entonces, si nos dicen el sismo ha sido ubicado a 60 kilómetros de profundidad o 70 kilómetros de profundidad, es un sismo superficial, está dentro de la categoría superficial. Y sobre todo estos sismos superficiales se originan en lo que nosotros ya conocemos como fallas geológicas de la corteza continental, ¿correcto? Los sismos intermedios. Estos sismos se denominan intermedios según su profundidad cuando su foco ha sido ubicado o el hipocentro ha sido situado entre lo que nosotros denominamos 70 a 300 kilómetros de profundidad. Recuerden que esto, cuando hablamos de profundidad, es sismos que se manifiestan debajo de la corteza terrestre, ¿correcto? Bien, ¿en qué zona se debe de ubicar el hipocentro para considerarlo como sismos de categorías intermedios en las zonas de subducción de la litosfera, ¿no? Los sismos ya profundos, estos sismos son manifestados cuando su foco o también es denominado su hipocentro está ubicado a una profundidad sobre todo de 300 kilómetros hacia adentro. Bien,
Esto en cuanto ya a la clasificación de los sismos según su profundidad. Miren, los sismos más profundos son sismos pues que están ya accionados en lo que es la tectónica de placas, en esa parte flotante de la tectónica de placas, ¿no? Bien, los sismos según su intensidad también se clasifican en tres grupos importantes y se refiere a su efecto, el efecto que origina este sismo y da lugar pues a que pueden ser, por ejemplo, pequeños o tal vez muy extensos. Y ahí vamos a encontrar los microsismos, los macrosismos y megasismos según su intensidad. Microsismos. Los microsismos y los efectos son muy ligeros, ¿no? Y a veces no han sido percibidos por nosotros. No, no sentí el sismo, sí que hubo temblor, no sentí, ya, entonces es un microsismo. Un macrosismo es cuando los efectos son más o menos de consideración, cuando son notados por el hombre y causan algún tipo de daños en nuestras casas, por ejemplo, o en los seres cuando hemos querido evacuar y hemos sufrido una caída a raíz del desequilibrio que ha sufrido nuestro cuerpo por el estilo o la forma de ondas que ha liberado este sismo. Los megasismos, cuando son sismos ya muy violentos y producen gran destrucción de edificios, de viviendas y arruinan ciudades enteras, ¿no? Teniendo alto índice también de víctimas de estos sismos. Entonces ahí estamos viendo la categoría de la clasificación de los sismos según su intensidad. Bien, veamos un aspecto importante. Hablaba de ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas que pueden ser en P, ondas sísmicas S, ondas sísmicas L. Estas ondas sísmicas se está refiriendo en sí a las ondas sísmicas que son provocadas por la contracción y expansión de ¿qué? De las rocas en pleno proceso de movimiento y se considera sobre todo tres para su conocimiento: las ondas sísmicas P, como ven ahí, las ondas sísmicas S y las ondas sísmicas L. ¿Qué son las ondas sísmicas P? Estas ondas, ¿sí? Acá pueden ver, son denominadas también ondas primarias y estas se propagan por espacios sólidos, pero también por espacios líquidos de lo que y de lo que es manifiesta la corteza terrestre, ¿no? En cambio, estas ondas, un aspecto que considerar, son ondas muy rápidas. Las ondas primarias o ondas P son muy rápidas, la podemos sentir rápidamente y aumenta su velocidad, sobre todo rápidamente. Las ondas S, estas ondas S, acá como ven, por su misma forma, ¿no? Estas ondas S son ondas secundarias y se desplazan por espacios también sólidas. Estas ondas, recuerden que se manifiestan desde el hipocentro a la superficie terrestre y también del hipocentro hacia más kilómetros más adentro de la superficie terrestre y no llegan en sí por ejemplo, a espacios que nosotros ya conocemos como el núcleo de la Tierra, no llegan a penetrar. Ninguna de esta onda, sobre todo, no llega a penetrar lo que nosotros denominamos el núcleo. Las ondas, por acá L, estas ondas L, miren, estas ondas son ondas, claro, de manifestación largas y llegan pues rápidamente a lo que es la superficie terrestre y origina movimientos vibratorios muy bruscos, muy fuertes, y que estas ondas son ondas hasta cierto punto que nosotros lo sentimos rápidamente y son ondas pues que están sobre la corteza y son muy perceptibles al accionar humano. Reconozcamos algo, que estas ondas sísmicas
son producto del desplazamiento en sí o del choque o la fragmentación o el accionar de las placas. Bien, ahí en cuanto a las ondas sísmicas, son 3 tipos de ondas sísmicas. Factores que alteran el efecto de los sismos. Los factores que van a alterar el efecto de los sismos son de alguna manera esos aspectos que se sientan, que se va sintiendo por de acuerdo, por ejemplo, a su profundidad, ¿no? A su profundidad. Estos factores que alteran el efecto de los sismos va a depender de lo que es la profundidad del foco. Ya sabemos que cuando hablamos de la profundidad nos estamos refiriendo al hipocentro. Ya, si el hipocentro es superficial, las ondas sísmicas se harán sentir con mayor intensidad. Cuando, por ejemplo, está a 50 metros, ¿no? Hipocentro 50 metros. Entonces, la intensidad en la superficie terrestre se va a sentir, pero cosa muy contraria va a ocurrir cuando el hipocentro está ubicado a gran profundidad. Esto va a originar que las ondas sísmicas se desplacen que se desplacen tal vez en una mayor también intensidad, pero cuando ya va a llegar al epicentro se va a sentir menos, porque su actividad de intensidad es muy profunda y se va a manifestar en esa profundidad, ¿no? Y en la superficie terrestre nosotros lo vamos a sentir menos. Entonces, eso es un factor que puede alterar un sismo, el hipocentro. Si el hipocentro es a menor profundidad, se siente más en la superficie terrestre. Si es a mayor profundidad, se siente menos en la superficie terrestre. Otro factor que altera el efecto de los sismos es la cercanía al área de acción. ¿Qué quiero decir? Que se refiere a que los lugares más cercanos al hipocentro serán los más afectados por la acción del sismo, ¿no? Y los lugares más distantes a este sismo tal vez solamente lo van a sentir de manera muy leve y en otros lugares ya ni se va a sentir, ¿no? Otro aspecto que alteran los efectos del sismo es la estructura del suelo. Eso es fundamental. Miren acá, la estructura del suelo. Cuando el suelo está conformado principalmente por roca ígnea, ¿se acuerdan que la roca ígnea es la roca que se desarrolla o se forma a través de las lavas volcánicas o de la materia, de lo que nosotros denominamos magma volcánico, va a ser un poco más rígida y va a ofrecer mayor resistencia para el desplazamiento de las ondas de un sismo, ¿correcto? Entonces la estructura del suelo es fundamental. Si el suelo es producto, por ejemplo, de un relleno, como puede haber sido de un relleno, en segundos va a ocasionar este tipo de desastre, este tipo de manifestación de este efecto de sismo, ¿correcto? Escuchen algo. Los sismos que han tenido también hasta cierto punto grandes daños en carreteras, en viviendas, es precisamente por el tipo de suelo en que están ubicados estas casas o estas viviendas, estos edificios o estas carreteras. Entonces, el tipo de suelo también es fundamental. Tiempo de duración. Cuando hablamos de tiempo de duración nos estamos refiriendo a segundos, a esos escasos segundos en que se da la ocurrencia del sismo, lo cual es muy peligroso en sí. Por ejemplo, los efectos, de acuerdo a su tiempo de duración, pueden ser desastrosos, espantosos, los efectos de un sismo. Los sismos que han tenido una duración de 4 minutos hasta 7 minutos son altamente destructivos. Normalmente los sismos solo duran segundos, ¿correcto? Pero si pasaran ya a durar minutos más extensos, de 4 para arriba, ya estamos hablando pues de sismos o terremotos altamente destructivos. Eso en cuanto a los factores que van a ir alterando los efectos del sismo, ¿no? La profundidad, ¿no?, del hipocentro, la cercanía donde se ocurra este sismo, la estructura del suelo y el tiempo de duración. Zonas sísmicas.
las zonas sísmicas. Los sismos no se manifiestan con la misma ocurrencia en todos los espacios o lugares. Hay zonas específicas de nuestro planeta que están situadas sobre todo en el actuar de las placas. Entonces, estas zonas serán altamente sísmicas y en la actualidad se considera 4 sectores importantes que ustedes pueden estar viendo en esa diapositiva. Por ejemplo, la zona circunpacífica. Esta zona coincide con lo que es el cinturón de fuego. Y ahí, miren, observen el cinturón de fuego, ¿no? ¿Por qué se dice cinturón de fuego? Porque es actividad volcánica. En esta zona circunpacífica es la zona en sí también volcánica, pero que también va a registrar más actividad de sismos hasta cierto punto o terremotos más destructivos que ha considerado pues la historia humana. Estos sismos ocurren en estas zonas y son originados por el tectonismo. Se considera que en estas zonas se producen casi el 68% del total de sismos activos en toda la superficie terrestre. El Perú está ubicado en esta zona. Miren acá está América del Sur. El Perú está ubicado en esta zona de sismos del cinturón de fuego, también de accionar volcánico, y por tanto nosotros tenemos la ocurrencia de sismos con mayor frecuencia también en todo nuestro territorio. Otra zona sísmica es lo que nosotros denominamos la transasiática. La transasiática es una zona que produce el 21% del total de los sismos ocurridos en nuestro planeta y comprende casi en todo lo que es el sistema alpino. Está comprendida, miren acá yo les estoy mostrando, acá está la transasiática, yo les estoy mostrando a ustedes, ¿ya? Yo les estoy mostrando a ustedes esta imagen completa de las zonas sísmicas, ¿no? Y estamos hablando de la transasiática que corresponde pues a toda esta zona, ¿correcto? Vamos a ubicarnos ahí, tal vez leyendo un poco, haciendo una lectura de esta imagen. Bien. Esto es la zona transasiática entonces. La cresta central del Atlántico comprende lo que son las islas aledañas a lo que es Noriega hasta el Ártico. Y en esta zona se produce casi el 8% del total de los sismos ocurridos en nuestro planeta Tierra. Bien, y la Indo-Atlántica, aquí se produce el 3% del total de los sismos y abarca lo que es el sur de África. Bien. Entonces ahí tenemos las 4 zonas sísmicas, la pacífica, que es todo el cinturón de fuego, la transasiática, ¿correcto? La cresta central del Atlántico y la Indo-Atlántica. Bien, son las 4 áreas de nuestro planeta que manifiestan actividad sísmica, pero esta es la más activa, ¿no? La más activa, todo lo que es el cinturón de fuego, ¿no? Bien, entonces no hay que estar mucho nosotros, tal vez sugestionados por los sismos en cuanto a nuestro territorio. Sabemos que estamos ubicados en una zona altamente sísmica. Lo que hay que estar es preparados para saber actuar antes, durante y después de un sismo. Preparados sí. Hay que estar participando de manera consciente, de manera responsable cuando hay simulacros de sismos. Estamos en una zona altamente sísmica. He cogido acá algunas recomendaciones en relación a lo que son los sismos. Estas recomendaciones están referidas sobre todo a cómo actuar antes, durante y después del sismo. Sabemos que esto es un tema que hay que hablarlo en familia, hay que hablarlo con nuestros seres queridos para poder actuar y tomar las recomendaciones del caso. Estoy cogiendo las recomendaciones de INDECI. A ver, ¿qué nos dice? La preparación. Hay que prepararnos, consiste primero en revisar toda nuestra vivienda, las instalaciones, ¿no? Para evitar tal vez los daños
secundarios de un sismo, ¿no? Como tal vez fugas de agua, un cortocircuito o una explosión de tal vez del sistema de gas, ¿no? Ahora que las casas funcionan con este gas natural, este sistema de gas natural. Mantener siempre libre los pasadijos o los pasillos, las puertas, todo lo que signifique la ruta de evacuación. Hay que tener conversaciones con la familia, con los vecinos, con las personas aledañas para saber actuar, ¿no? Y saber qué hacer durante, sobre todo después del sismo también, ¿no? Los lugares de acopio donde nos vamos a encontrar, qué cosa vamos a necesitar, tal vez una carpa, una mochila de emergencias, alimentos de primera necesidad, ¿no? En eso requiere la preparación y emocionalmente saber que debemos actuar de manera un poco más no tan nerviosos, porque ello a veces hace que nosotros evacuemos de manera desmesurada y ocurra otro tipo de accidentes. En cuanto a durante del sismo, hay que mantener siempre la calma. Recuerden que los sismos duran segundos, a lo mucho, pues no, si nosotros vemos que se sigue manifestando y está durando, hay que evacuar, ¿no? Hay que evacuar a zonas, tal vez más protegidas, ¿no? Bien, buscando y reconociendo durante el sismo las zonas de seguridad, ¿no? Y luego la rehabilitación que hacemos después del sismo, ver las zonas de punto de encuentro con la familia, ver nuestro plan de emergencia, de ayudarnos entre la familia para saber cómo poder sobrevivir el tiempo en que nos va a tomar rehabilitarnos de una manifestación sísmica. Bien, miren qué importante es en sí esta temática relacionado al conocimiento de los sismos, sobre todo cuando sabemos que estamos en, en una zona sísmica. Bien, predecir un sismo es algo inusual. Se nos hace difícil poder predecir la ocurrencia de un sismo. No sabemos cuándo la Tierra puede actuar o manifestarse a través de estos fenómenos naturales. Pero hay que estar siempre teniendo en cuenta, ¿no? A veces el conocimiento empírico, cuando se asocia con el conocimiento o actúa con el conocimiento científico, también nos puede predecir un sismo y hay que estar escuchando ello, ¿no? Para poder minimizar daños, sobre todo humanos. ¿Qué probabilidades hay que exista un sismo? Por ejemplo, eh, el tiempo de ocurrencia, ¿no? El tiempo. Si sabemos que un sismo ha ocurrido hace 100 años, estamos propensos pues a que vuelva a ocurrir en el lugar donde estamos ubicados. Un ejemplo claro por encontrarse en lo que es el cinturón de fuego es, por ejemplo, China y Japón. Ellos hacen mucho esfuerzo para poder trabajar y poder reconocer tal vez cuándo va a ocurrir un sismo y una forma de predecir ellos, ¿no? De manera muy natural es, por ejemplo, cuando los chinos sobre todo, ¿no? Utilizan sus animalitos porque los animales son muy sensibles a estas ondas sísmicas y su comportamiento se empieza a volver mucho más inquieto, ¿no? Y ellos de alguna u otra manera van a predecir y tenernos alerta a nosotros los humanos de que va a ocurrir un sismo, ¿no? En el caso de de los perritos, de los peces, ¿no? Ellos tienen un oído mucho más sensible a estas ondas sísmicas y pueden percibir mejor que nosotros estos sismos. Y en el caso de Japón, ellos ya pues son mucho más sofisticados y previenen ahora en la construcción de sus viviendas y edificios denominados construcciones antisísmicas. Ellos construyen estos edificios muy altos, ¿no? Sobre todo con bases movibles, de manera que cuando se manifieste un sismo, y obviamente sismos de altas magnitudes, estos funcionan como unos resortes en la estructura y no afecta que se vayan balanceando y ya no va a afectar de que se caigan o se derrumben, ¿no?
funcionan como un soporte. Es interesante en sí el trabajo que hacen los japoneses frente a las construcciones antisísmicas. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, eso ha sido la explicación relacionado a lo que es los sismos. Ahí estoy dejando un reforzamiento domiciliario. Ustedes van a realizar un afiche del tema. Lo pueden hacer con recursos tecnológicos o también lo pueden hacer a mano, tomarle fotografía bonito con dibujitos y enviarlo al grupo de la unidad, al grupo de WhatsApp. Cuídense mucho, pórtense bien, sigan adelante y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.